Hola, buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de la mirada integral de los cuidados paliativos gracias a Humanizar la Salud Bolivia. Hoy vamos a tener un webinar dictado por un profesional muy renombrado, es el doctor Pavel Loesa Magaña. Él es médico cirujano por la Universidad de Michoacán de San Nicolás de Hidalgo, México. Es especialista en medicina física y rehabilitación por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Es maestro en Ciencias del Deporte por la Universidad de Fútbol y Ciencias del Deporte. Es diplomado en Rehabilitación del Deporte por la COMEFIR. Es profesor titular en Fisiología Clínica del Ejercicio por la UNAM. Es profesor adjunto en Medicina de Rehabilitación en la UNAM. Y es médico adscrito en Medicina Física y Rehabilitación en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre. Además de ser autor de muchos artículos y documentos en relación a su especialidad. Hoy nos dará un tema que considero que es muy importante para todos nosotros, que es el ejercicio en el paciente con cáncer. Espero que lo disfruten. Debo recalcar que este webinar no es en vivo, sino que está en diferido, por lo que si es que naciera cualquier comentario o pregunta a partir del mismo, por favor escríbalo en el chat y nosotros contestaremos el mismo a través del chat. Espero que lo disfruten y bienvenidos a este nuevo webinar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, yo soy Pablo Loaiza Magaña, yo soy maestro en Ciencias del Deporte, médico fisiatra, y voy a presentar el día de hoy el tema de ejercicio en personas con cáncer. Vamos a darle el siguiente contexto. Primero vamos a hablar de cáncer y rehabilitación, después hablaremos de cáncer y fatiga, cáncer y caquexia, un ejemplo con cáncer de pulmón, el efecto cardiotóxico del tratamiento de quimioterapia, y luego hablaremos ya de ejercicio y sacaremos algunas conclusiones. Para esto me permito entonces empezar con una pequeña introducción. La rehabilitación en cáncer, ¿qué es y por qué es tan importante esto? Bueno, el cáncer por sí solo va a ocasionar un deterioro al paciente. ¿Por qué? Porque tiene un cuadro clínico particular, que muchas veces se manifiesta con pérdida de peso, con fatiga, con pérdida de la masa corporal, porque es una enfermedad catabólica, secuestra proteínas, además el gasto energético está desviado a otra cuestión que es crear células tumorales. Todo esto ocasiona un cuadro propio del cáncer. Además de eso, podemos tener metástasis que también afecten diversas estructuras, como pudiera ser el sistema nervioso central, incluyendo cerebro y médula, como pudiera ser hueso y fracturas en el terreno patológico. Podamos tener metástasis pulmonares que restrinjan la capacidad respiratoria, etcétera, etcétera. Podemos tener una evolución crónica y terminal. Crónica en el sentido que tengas un tratamiento que sea paliativo y que ocasione desgaste, o un enfermo ya terminal que tiene una esperanza de vida bastante corta y que se relaciona con caquexia. Podemos tener también síndromes paraneoplásicos que estén afectando diversos órganos y sistemas y que den sintomatología por sí. Podemos trabajar también discapacidad secundaria en los tratamientos, como puedan ser cirugías, radioterapia, quimioterapia. Es decir, la cirugía por sí sola puede ser bastante discapacitante. La quimioterapia, pues no se diga todo lo que ocasiona más desgaste, ocasiona todavía más problemas de salud. La radioterapia puede ocasionar quemaduras. Quimio y radio pueden ocasionar polineuropatías o neuropatías periféricas y dolor. Y además puede haber secuelas en pacientes supervivientes que ya liberaron el problema del cáncer, que ya su esperanza de vida es normal y sin embargo tengan secuelas discapacitantes. Entonces, rehabilitación en cáncer, ¿qué es? Puede ser lo que sea puede ser rehabilitación en cáncer. Y entonces es muy amplio y lo primero que tenemos que adoptar es un modelo centrado en la persona. Es un aspecto en el cual no vamos a considerar al paciente, sino a la persona como un ser con necesidades específicas, donde esta persona sea el centro de atención y todos los demás nos desplazamos alrededor de ella.
Tenemos el especialista en medicina física y rehabilitación o fisiatra, pero tenemos el psicoterapeuta, el fisioterapeuta, el terapeuta del deporte o acondicionador físico, el terapeuta ocupacional, el terapeuta del arte, trabajadores sociales, el buscadores de empleo, pedagogos, enfermería, linfoterapeutas, odontólogos, nutricionistas, protecistas, el teólogo. Siempre resalto esta parte porque el paciente tiene su espiritualidad y debemos de respetar su creencia y permitir que se acerque y forme parte del tratamiento de esta persona. Los grupos de apoyo, terapia del lenguaje y obviamente acá arriba junto con nosotros, la familia, porque vamos a ser quienes vamos a estar al cuidado del paciente. Dentro de todo este contexto, que es un trabajo multi y transdisciplinario, tenemos este que acá lo llamaron el sport terapeuta y yo prefiero llamarlo el acondicionador físico, porque aquí es donde vamos a intervenir nosotros. Además, en el contexto actual, en una revisión publicada en mayo de 2021, las personas con cáncer incrementan el riesgo de adquirir COVID-19 con las secuelas que este nos va a dejar, que pueden ser pues, una población vulnerable y pueden ser secuelas bastante severas. Entonces, dado además que la terapia presencial fue suspendida en todo el mundo, que se utilizó rehabilitación por vía remota, pues encontraron un campo de acción donde el programa de prehabilitación o de rehabilitación cobró una dimensión distinta a través de la telemedicina. Pero dentro de este contexto, no podemos olvidar el acondicionamiento físico como parte del tratamiento de rehabilitación del paciente con cáncer. ¿Por qué? Porque si nos vamos al contexto de la fatiga tiene una prevalencia aproximada de 45% relacionada al cáncer. En algunas publicaciones mencionan que puede oscilar esto entre 4 y hasta 99% de prevalencia. Esto no puede ser secundaria al tratamiento mismo, como decía yo, puede ser secundaria a la quimioterapia y radioterapia, puede ser a- agravada por alteraciones emocionales, son personas que pueden caer fácilmente en la depresión, pueden ser personas que tengan además cansancio por esta debilidad emocional que tengan, que el mismo tratamiento y lo mismo que tienen de sintomatología los lleva a más de inactividad en un círculo vicioso donde la inactividad me lleva a fatiga y la fatiga me lleva a más inactividad y con ello nos conlleva un desacondicionamiento físico. Puede llegar a ser discapacitante, puede tener una fatiga que te ocasiona una disminución en la capacidad de trabajar, en la capacidad de interactuar socialmente y que además te genere poca adherencia a los tratamientos porque la persona está cansada permanentemente. En relación a los tratamientos, la fatiga puede estar dada por una cirugía mayor, pensaré en una cirugía de Whipple, cáncer de cabeza del páncreas, cáncer de colon, cáncer de estómago que invade y demás. Podemos tener la fatiga relacionada a la quimioterapia. Por sí sola, la quimioterapia es extremadamente desgastante y una persona que acaba de salir de tratamiento de quimioterapia o que está en una etapa con quimioterapia muy aguda puede estar permanentemente cansado. Además de que esta persona va a tener disminución de la masa corporal y eso le va a conllevar un mayor desgaste a un esfuerzo físico. Y por la radiación misma. Existen además muchos programas de ejercicio relacionados al tratamiento de la fatiga en cáncer, que los estaremos desglosando en las siguientes diapositivas. Lo que se ha visto es que hay, dentro de esta variedad de programas de ejercicio, las intervenciones son muy favorables. Y hablaremos aquí de ejercicio acuático, donde podemos tener calentamiento, ejercicio aeróbico y de resistencia, enfriamiento, con unas personas con baja capacidad física, donde podamos tener programas aeróbicos basados en caminar, sin tener también un sobreesfuerzo, sino solamente una sobrecarga para tener un nivel de adaptaciones ideales. Puede haber intervenciones multimodales, días de alta intensidad con ejercicios de fuerza y ejercicios de acondicionamiento cardiovascular y días de baja actividad física que están relacionados a los periodos agudos de quimioterapia, donde hagas relajación, estiramientos
y algún ejercicio aeróbico de baja carga de características regenerativas. Puedes meter siempre marcha y fortalecimiento, pero tienes que estar utilizando las cargas adecuadas, adaptadas a la persona con su condición y que además sean toleradas. Y ejercicio aeróbico que puede ser de otro tipo de características, con alta capacidad física en este caso de esta revisión, pero que tengas ejercicios con agua, ejercicios de resistencia progresiva y no solamente el estandarizado. Y en todos vas a encontrar mejoría, obviamente. ¿Cómo qué? Como mejoría de la capacidad respiratoria, mejoría de la fuerza, disminución del dolor, mejoría de la calidad de vida, mejoría de la capacidad física en general, de la vitalidad, del funcionamiento, de la participación e inclusión en actividades de la vida cotidiana, en la calidad del sueño y demás. Podemos encontrar otro tipo de programas donde siempre el ejercicio aeróbico está inmerso y genera los cambios a favor que estamos buscando. En nuestra revisión sistemática con metaanálisis se acaba determinando que el ejercicio va a estar muy a favor de los grupos que, no que generan ejercicio contra el que no realizó ejercicio en programas de seguimiento a 3 y 6 meses. Y además de esto, los cuestionarios de calidad de vida mejoraron y los de función física mejoraron para los pacientes que sí realizaron actividad física. Y además, con esto conllevas una adherencia al programa. Este mismo metaanálisis encuentra una adherencia que va entre el 68 y 73% a los programas de ejercicio. ¿Por qué? Porque el paciente está encontrando justamente una mejoría en todos sus parámetros y eso hace que el paciente se motive y entonces quiera participar más en esta actividad. Ahora, si nos vamos a la caquexia y no solo al desacondicionamiento cardiovascular, la caquexia en sí es un síndrome multifactorial con pérdida de la masa muscular, con o sin pérdida de masa magra. Otra vez, un síndrome multifactorial con pérdida de masa muscular, con o sin pérdida de masa magra, y tiene una diferencia con la sarcopenia porque tiene un origen patológico. La persona con caquexia presenta debilidad, presenta fatiga, presenta percepción de falta de energía y disminución de la calidad de vida en sí porque el paciente se siente mal. No es totalmente reversible con un tratamiento de nutrición, sino que requiere algo más. Y la caquexia se ha relacionado más a cáncer gastrointestinal superior, sea de hígado, de intestino delgado, perdón, de estómago, páncreas e intestino delgado, y a pulmón. La prevalencia varía de la caquexia, pero más de la mitad de los pacientes con algún tipo de cáncer la va a presentar en algún momento de la enfermedad. ¿Y cuál es la diferenciación de la caquexia con fragilidad o con obesidad sarcopénica, por ejemplo? La caquexia es una sarcopenia de origen patológico, no por desacondicionamiento o por sedentarismo, sino por un secuestro proteico real. Entonces, no toda sarcopenia lleva caquexia, aunque la caquexia es un estado de sarcopenia en sí. Se distingue del síndrome de fragilidad porque está relacionado, aunque para decir que una persona tiene fragilidad, conlleva factores sociales y psicológicos, factores sociales dentro de la red de apoyo y factores psicológicos donde el paciente se autopercibe con una discapacidad. Y además, la obesidad sarcopénica tiene un desequilibrio con poca masa grasa y un exceso, perdón, poca masa magra, poca masa magra y exceso de masa grasa que lleva a un desequilibrio no solo en la composición corporal, sino en factores proinflamatorios y una disminución de los factores protectores generados por el músculo que se llaman mioquinas y esto ocasiona además que tengas una infiltración grasa en músculos y órganos. En la caquexia tienes pérdida sarcomérica, disminución de la resección transversal y llevas un secuestro de proteínas. En la obesidad sarcopénica vas a tener además infiltración de grasa en músculo y órganos como tejido pericárdico o como el hígado graso no alcohólico. Aún así, se encontró una clasificación en el 2017,
donde Dillon y compañía, es un investigador australiano, eh, definen la caquexia con tres estadios en el caso del cáncer. Uno, precaquexia con una pérdida de peso mayor al 5% con anorexia más cambios metabólicos, es decir, una persona con cáncer puede tener esta pérdida de peso que lleve a anorexia y cambios como resistencia a la insulina o los indicadores de resistencia a la insulina. La caquexia en sí, que va a ser la pérdida de peso mayor al 5% en 6 meses, o un índice de masa corporal menor de 20 kilogramos por metro cuadrado de masa corporal, o sarcopenia más pérdida, perdóname, más pérdida de peso mayor al 2% en el último mes, más sarcopenia o anorexia o inflamación sistémica. Es decir, ya tienes criterios más allá para decir que es caquexia y no solo sarcopenia. Insisto, pérdida de peso los últimos 6 meses mayor al 5%, o el índice de masa corporal menor a 20 kilogramos, más pérdida de peso mayor de 2%, sarcopenia, anorexia o inflamación sistémica. Y hay caquexia refractaria cuando además el catabolismo está activo, cuando hay síntomas, cuando hay pérdida de peso que no responde al tratamiento y que además puede haber una esperanza de vida menor a 3 meses. ¿Ok? Entonces, en este caso de la caquexia refractaria, tienes que no solo ya tienes la caquexia, sino que además continúa evolucionando y la esperanza de vida ya cayó. En una revisión Cochrane, en esta revisión Cochrane, ejercicio para caquexia en cáncer en adultos, no hubo artículos que manejaran la caquexia a través de ejercicio directamente. Más allá de sus criterios de inclusión, más allá de buscar ejercicio en cáncer en general, sino como un tratamiento particular de la caquexia, no existieron artículos que hablaran de él. Fisiopatológicamente, la caquexia lleva o conlleva una respuesta inflamatoria persistente con este incremento de las enzimas de escape musculares, la AST, la ALT, la DHL, la CK, etcétera, con factores catabólicos tumorales, con estrés metabólico, como puede ser producción de ácido láctico o radicales libres de oxígeno, se asocia a una disminución de la ingesta calórica, de la ingesta proteica, incremento del gasto energético de reposo, la tasa de metabólica basal está elevada por arriba de lo normal, una disminución de la síntesis proteica, es decir, no hay un recambio proteico y solamente estás perdiendo y lo poco que regeneras no iguala lo que ya perdiste. Una disminución de la sensibilidad a la insulina, con los signos que esto lleva, y que resulta en una pérdida de masa magra y masa corporal, una pérdida de la fuerza, una pérdida de la capacidad física de realizar ejercicio y o trabajo, con fatiga, con disnea, con disminución de las capacidades respiratorias, disminución del consumo de oxígeno, elevación de la frecuencia cardíaca, de la tensión arterial de reposo, pérdida de la funcionalidad en una traducción a las actividades de la vida diaria y participación social, a un incremento en la dosis tóxica de la quimioterapia. ¿A qué me refiero? A que el umbral para que una quimioterapia sea tóxica está por debajo de lo normal y con ello un incremento de la mortalidad general por cualquier causa en los próximos 3 meses. Entonces, el problema de caquexia realmente es importante, está relacionado al cáncer, decíamos, en más de la mitad de los pacientes vamos a tener en algún momento esto, y entonces es uno de los objetivos que debemos abordar con el programa de ejercicio. Un ejemplo aquí para ponerlo sobre la tierra, el cáncer de pulmón. ¿Qué pasa con el cáncer de pulmón? Tiene una pobre funcionalidad. ¿Por qué? Porque tienes comorbilidades, pues puede asociarse a enfermedad pulmonar obstructiva, puede asociarse a enfermedad pulmonar restrictiva, puede asociarse a disnea, puede asociarse a hemoptisis.
Se asocia o produce sedentarismo, disminuye la capacidad cardiorrespiratoria, el consumo de oxígeno se ve muy, muy afectado, ocasiona desgaste muscular. Tiene el cáncer de pulmón efectos directos del cáncer, ya decíamos, la quimioterapia ocasiona la fatiga, pero también tienes el cáncer en sí, el cáncer pulmonar en sí. Puede tener dolor torácico, puede tener disminución de la extensibilidad del pulmón, puede tener, decíamos, un factor obstructivo, restrictivo y demás. Conlleva fatiga, conlleva una respiración superficial que no te va a dar la oportunidad de hacer una polipnea cuando empiezas a hacer ejercicio, a incrementar la profundidad de las respiraciones. Vas a tener pérdida de peso, vas a tener dolor y además puedes tener un efecto del tratamiento que estén más severos, como puede ser radiaciones o cirugía directamente en el tórax y que le conllevan más dolor, más limitación, pérdida de la capacidad de cargar y demás. ¿Cómo recomiendan evaluar a un paciente con cáncer de pulmón? Con una caminata de 6 minutos, con una prueba de esfuerzo cardiopulmonar o una prueba submáxima para obtener un VO2 pico que nos sirva para prescribir ejercicio y controlar. Ahora, no podemos dejar de lado lo siguiente, la cardiotoxicidad. La cardiotoxicidad está relacionada a las antraciclinas desde 1968, presentadas como arritmias, como insuficiencia cardíaca o como muerte súbita. También se ha asociado ya a fibrosis pericárdica y se ha asociado a baja capacidad pulmonar e incluso a valvulopatías. Se han detectado muchos medicamentos quimioterápicos que están relacionados a la cardiotoxicidad. Entonces tenemos que ver a un paciente con todo el factor de riesgo que esto conlleva para poder realizar una prescripción adecuada de un ejercicio. Y el ejercicio voy más allá de la terapia física, ahorita lo hablaremos. Además, esto está relacionado a la presencia de un antirreceptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano, se le abrevia como HER2. Se ha visto que una terapia en este grupo, de lo primero que se detectó, de antraciclina más herceptina, aumentaron la disfunción del ventrículo izquierdo e insuficiencia cardíaca en mujeres con cáncer de mama que tenían positivo este antirreceptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano. Es decir, este fue el primer estudio, después se fue encontrando en otro, que las personas que expresen este antirreceptor van a tener una mayor susceptibilidad a la cardiotoxicidad. Obviamente necesitaremos estudios de genética para poder determinarlo, sin embargo, sí está asociado a un cambio molecular que puede llevar a esto. Entonces, mientras no tengamos los indicadores de histocompatibilidad, de histoquímica o inmunohistoquímica, pues tendríamos que pensar que todo paciente es probable o susceptible de tener cardiotoxicidad hasta no demostrar lo contrario. En estos pacientes que tienen alguna cardiotoxicidad durante y o después de la quimioterapia, se ha visto que la carga de ejercicio puede ser similares a las generales, con el mismo porcentaje de reserva cardíaca, con la misma frecuencia, con la misma carga metabólica, pero y que vas a tener beneficios entre 1.6 y hasta 4.6 mililitros por kilo por minuto de consumo de oxígeno tras 12 semanas del ejercicio. Y esto te lleva a una disminución de la mortalidad por cualquier causa. Si estás hablando durante la quimioterapia, puedes encontrar una disminución de esta mortalidad general de 43%. Después de la quimioterapia, se puede incrementar un poquito más en personas supervivientes. ¿Y qué tenemos que considerar como factores de riesgo según la American Society of Clinical Oncology Guidelines? Vamos a tener alta dosis de antraciclina, como ejemplo esta dosis de doxorubicina, alta dosis de radioterapia, baja dosis de antraciclina más radioterapia, baja dosis de antraciclina más 2 factores de riesgo de enfermedad cardiovascular. Baja dosis de antraciclina más edad mayor, baja dosis de antraciclina más
función cardíaca comprometida por alguna enfermedad cardiovascular previa, trastuzumab más 2 factores de riesgo cardiovascular, trastuzumab más edad adulta mayor, trastuzumab más una alteración cardíaca previa y dosis baja de antraciclina combinada con trastuzumab. Entonces, sí tenemos aquí que tomar en cuenta estas preguntas para poder hacer una parte de la valoración integral de una persona con cáncer. Entonces, consideremos como factores para prescribir ejercicio en cáncer el tipo de tratamiento al que fue sometido, la fase de tratamiento en la que se encuentra este paciente, las condiciones clínicas en las que éste se encuentra y las complicaciones que le han derivado del tratamiento del cáncer. Entonces, tienes que verlo más allá del problema que te llegue al consultorio, que puede ser solo dolor o alguna amputación, o etcétera, etcétera. Y ojo, nuevamente me estoy yendo más allá de la terapia. Y ahorita voy a qué me refiero con eso. Entonces, entremos a lo que es ejercicio en sí como una parte del tratamiento del cáncer. Primero hablemos de las condiciones generales. En el continuum del ejercicio tenemos que entender que tenemos a una persona con discapacidad temporal permanente y que le mandamos ejercicio terapéutico con un objetivo de recuperación funcional. Es lo que hacemos en un programa de rehabilitación. Cuando decimos ejercicio terapéutico nos referimos a esto, ¿no? Al tratamiento del manejo del rango de movilidad, de la fuerza general, etcétera, etcétera. Sin embargo, a una persona que ya está recuperada, sana o que está en equilibrio en el estado de salud donde estamos, vamos a utilizar el ejercicio como medicina o ejercicio de acondicionamiento con objetivo de mejorar o tratar la salud. Ya no ejercicio local, ya no el estiramiento local, ya no el mover el brazo, ya no recuperar la fuerza para elevar y hacer mis actividades de la vida diaria. No, un ejercicio con mayores cargas que sea de características globales o generales que te produzca un cambio en alguna de las capacidades funcionales y no solo recuperación de la función motora, y que implique además cambios metabólicos. Un ejercicio de la mano, un ejercicio del brazo, etcétera, no te va a dar como tal un cambio general en la resistencia a la insulina. Aquí tú ya estás buscando ejercicio como medicina, ejercicio, insisto, de acondicionamiento físico general, donde puede llevarlo a cabo un fisiatra, un rehabilitador cardíaco, un fisiólogo del ejercicio, un fisioterapeuta con una formación extra que conlleve fisiología del ejercicio, o un licenciado en readaptación y activación física. Y otra cosa diferente es el atleta que usa el ejercicio como entrenamiento y que no es motivo de la charla. Yo quiero buscar que lo que yo estoy hablando el día de hoy no es esto de terapia física, no es el paciente que está acostado en la cama en el hospital, que está con quimioterapia en ese momento y tiene dolor, y entonces, ¿qué le pongo a hacer? Esa es terapia física, a eso nos dedicamos y yo no tengo nada que aportarles en este sentido. Sin embargo, en el ejercicio como medicina o acondicionamiento físico, en el paciente que está ambulatorio, que está en su día a día, pues es sumamente importante que lo tomemos como una componente esencial del programa de rehabilitación, más allá de la terapia o de la terapia física o ocupacional. Y esta corriente del ejercicio médico terapéutico te dice, piensa global, actúa local. Y ellos conllevan que la rehabilitación activa tiene que tener componentes como la terapia física y los medios físicos, la terapia ocupacional con ayudas funcionales, el entrenamiento funcional orientado a las actividades de la vida diaria, el trabajo, el deporte, pero también tiene que llevar esto del entrenamiento médico-terapéutico, donde se dice exercise is medicine. El exercise is medicine quiere decir que estamos como parte del tratamiento haciendo este programa. Y ya no estamos pensando en la función, en el dolor, en la marcha, nada. Estamos hablando de las capacidades condicionales, flexibilidad, fuerza, potencia, velocidad, resistencia, la fuerza como pilar central del movimiento, capacidades coordinativas. Esto es lo que tenemos que ver, porque la condición física conlleva fuerza, flexibilidad, resistencia cardiorrespiratoria y composición corporal que se puede ver alterada como veíamos a través de la caquexia. Ya sabemos que en respuestas normales,
El volumen de latido va a aumentar, la frecuencia cardíaca va a disminuir, la diferencia arteriovenosa de oxígeno va a mejorar, el consumo de oxígeno va a mejorar, disminuir la frecuencia cardíaca, la presión arterial, incrementar la capilarización, demás, que vas a tener incremento del óxido nítrico con una vasodilatación, que vas a tener un incremento en la enzima convertidora del óxido nítrico que va a llevar a disminución del estrés endotelial y con ello mejoría de la perfusión y de los flujos sanguíneos. Vas a tener secreción de mioquinas antiinflamatorias como la IL-6 benéfica, la IL-10, disminución de factores de necrosis tumoral, etcétera, etcétera, capilarizaciones periféricas, disminución de la resistencia a la insulina, mejoría en la masa magra, disminución de las células espumosas, disminución de los factores proinflamatorios, disminución de la placa de ateroma, incremento en la calidad de vida, incremento en la capacidad respiratoria, incremento en las capacidades de concentración, del equilibrio, de la función física, disminución de la depresión. Es decir, ya sabemos todo eso, todos esos beneficios. Ahora vamos a ver qué pasa en cáncer. Para hablar de cargas en cáncer, las recomendaciones de la Universidad de McMaster, como medicina basada en la evidencia, nos dicen que una persona con cáncer puede realizar de forma segura cantidades moderadas de ejercicio durante el tratamiento activo o después del tratamiento. Puede llevar ejercicio moderado para mejorar la calidad de vida y el estado físico, aeróbico y muscular. Puede realizar ejercicio en grupo o en un entorno supervisado para asegurarnos que la carga no está siendo dañina y que el paciente no está teniendo algún sufrimiento extra. Que el paciente debe de realizar ejercicio de manera continua o como parte del estilo de vida a largo plazo, no solo durante el tratamiento, sino después de esto, porque puede tener secuelas. Que haya recomendaciones particulares de ejercicio general para empezar, como todos, 150 minutos de ejercicio aeróbico de intensidad moderada, repartidos entre los 5 días y de fuerza al menos 2 días a la semana, que pues, los ejercicios de fuerza deben de llevar 8 a 10 grupos musculares en series agrupadas, una orientación vertical, horizontal, como tú quieras, 8 a 10 repeticiones, 2 series, calentar y enfriar. Pero lo más importante es que tenemos que hacer una evaluación previa por los efectos de la enfermedad, por los tratamientos y las comorbilidades, como ya veíamos, considerar la caquexia y considerar la cardiotoxicidad como factores más importantes para la prescripción del ejercicio. Y este ejercicio, de una manera estandarizada, podemos empezar con eso que yo decía. Sin embargo, lo ideal sería que hiciéramos hacia la medicina de precisión una prescripción basada en un consumo de oxígeno pico, una caminata de 6 minutos o una prueba submáxima en bicicleta o con escalón, por ejemplo, que te lleve hacia una tolerancia al esfuerzo y a partir de ahí tú prescribas el ejercicio basado en la carga máxima. No me importa cuál es el consumo máximo de oxígeno, me importa cuál es tu tolerancia a la carga, cuál es la potencia que puedes generar y yo prescribir a través de eso un nivel de carga que sea tolerable y que sea adaptable. Y a partir de ahí, ya después, una prescripción basada en objetivos generales derivados de la progresión del mismo entrenamiento. En esta guía australiana, además de decir lo mismo que estoy diciendo, que sea al menos moderada, ejercicio aeróbico más resistencia durante la semana, que podamos estar hablando de 3 a 5 días, idealmente diario, que vayamos progresando a través de las semanas este ejercicio para que aquellos pacientes que no tienen una contraindicación de realizar una mayor carga, la sobrecarga progresiva sea a través de la tolerancia al esfuerzo tanto en intensidad como en duración, como en series, como en repeticiones, como en carga desplazada, para que este paciente vaya logrando una ganancia progresiva, una supercompensación hacia la mejoría y no nada más una carga de mantenimiento. Debemos de tener esta carga o esta prescripción de ejercicio lo suficientemente flexible para que el paciente pueda hacer tolerancia y el paciente también tenga días de recuperación, porque probablemente haya días que se sienta un poco más mal. Entonces, días de alta carga, baja carga, que no se empeore, que no tenga algún síntoma relacionado a toxicidad por la quimioterapia o por alguna complicación o secuela que tenga. Además, esta guía considera qué tienes que hacer en anemia, trombocitopenia, neutropenia, dolor, caquexia, osteopenia, tumores óseos, fatiga, disnea. Pero yo aquí de esto
rescato 2 puntos. Recomiendan esperar el ejercicio cuando haya fiebre, una cirugía reciente, infecciones o dolor torácico. Nuevamente, lo contraindican el ejercicio cuando haya fiebre, cirugía reciente, infecciones o dolor torácico. Y tengamos precaución en el caso de cardiotoxicidad y linfedema para modular las cargas a una carga más bien de moderada hacia lo bajo. Y lo que mencionan es que de una manera grupal empieces trabajando el criogéneo con una respuesta generalizada, aunque tengas no respondedores, pero más adelante tú busques hacer una prescripción de acuerdo al fenotipo, a las cargas individualizadas que necesitas, con el objetivo específico que necesitas, y entonces vas a disminuir a los no respondedores. Entonces tienes que considerar el tipo de ejercicio, la intensidad, la frecuencia, la duración y la progresión de las cargas para poder avanzar en el ejercicio e irlo progresando. No vamos a hacerlo una prescripción, sino a mantenerlo, pero insisto, tienes que tomar en cuenta la capacidad física que el paciente tiene para prescribir la carga y vas a tener además que favorecerle las condiciones de acuerdo a sus secuelas o a la cardiotoxicidad que pueda tener. ¿Qué adaptaciones específicas hemos visto que hay en los pacientes con ejercicio? Pues bueno, hemos visto como en todo un incremento del consumo de oxígeno y del VO2 pico, de la potencia máxima, la potencia aeróbica máxima, también llamada PAM. Vamos a ver que incrementa la capacidad de caminar, disminuye la masa grasa y se ha visto algo de incremento en la densidad mineral ósea, aunque el índice de masa corporal no tiende tanto a cambiar. Eso depende mucho del aspecto nutricional y que no tengas caquexia. La fuerza, obviamente, mejora mucho más en el ejercicio de fuerza que en el ejercicio aeróbico. La masa muscular incrementa más con el ejercicio de fuerza que con el ejercicio aeróbico. Y con ello el tamaño de la fibra muscular, la composición, la capilarización, etcétera, etcétera, etcétera. En el caso de las adaptaciones metabólicas, se ha visto que si bien la insulina, digo, la glucosa, los niveles de glucosa sérica no se han modificado porque parte del tratamiento pueden ser esteroides, parte del tratamiento pueden ser otro tipo de medicamentos que incrementen la glucosa, sí se ve que hay una disminución en la concentración de lípidos y de marcadores inflamatorios. Y esto es a favor del ejercicio principalmente aeróbico. Además va a disminuir la hormona, insulina y leptina, y vamos a tener mejoría de la percepción general de salud del paciente, mejoría de la calidad de vida y de la funcionalidad. Entonces, vamos a ver que una persona no entrenada va a tener alteraciones metabólicas e inflamación de bajo grado que está simultáneo a todo lo que estamos viendo de cáncer. El desgaste que tienen sí por la enfermedad y el desgaste relacionado al tratamiento. En estado agudo, empiezas a tener efectos endocrinos generados por el músculo como un órgano secretor de mioquinas y entonces vas a tener una mejoría de las células natural killer, un incremento del factor de necrosis tumoral y una respuesta con el óxido nítrico bastante buena que te va a llevar a una perfusión. Y esto va a causar que finalmente tengas una mejor respuesta fisiológica ante las células tumorales y reduzcas la posibilidad de metástasis. Ahora, entonces, ¿en qué momento tiene que estar el ejercicio? En la fase de detección, cuando tienes el tumor, idealmente pues sería en la prevención del cáncer. Como parte del tratamiento, con efectos de mejoría a la tolerancia a la quimioterapia, como una optimización de la eficacia del tratamiento y prevención de la caquexia y del desacondicionamiento, y aminorar los efectos adversos del tratamiento. Y en el caso del superviviente, a largo plazo, prevenir una reincidencia del cáncer y disminuir la discapacidad secundaria que puedas tener a esto. Entonces, en el caso de un efecto paliativo, también disminuir la tolerancia a las drogas, disminuir la discapacidad y mejorar un poco el riesgo de mortalidad por otras causas. Entonces, el ejercicio
¿Qué conlleva? En conclusión, el ejercicio debe de ser parte del tratamiento. No a ver si, sino tendría que ser un pilar del tratamiento, como lo sea la terapia física y además de los tratamientos oncológicos en sí. Insisto, ni está peleado ni sustituye a la terapia física porque no tiene objetivos funcionales, sino objetivos de condición física general, eh, que debe de considerar particularidades como sean la cardiotoxicidad y los factores de riesgo de esta, la caquexia y los factores de riesgo de esta, y el desacondicionamiento secundario. La prescripción de cargas idealmente tienen que ser individualizadas con alguna prueba de tolerancia, como puede ser 6 minutos, dinamometría de mano, alguna prueba de consumo de oxígeno submáximo, la repetición máxima, la percepción del esfuerzo a través de una escala de Omni-Res y demás, para que tengas tú una prescripción con una carga adecuada y no con una carga insuficiente. Y además, el ejercicio en estos pacientes tiene que ser parte, bueno, no solamente en estos pacientes, tendría que ser en cualquier persona, parte del estilo de vida que conlleve una salud. Ya no parte de la salud, sino, perdón, no parte solo de lo sano, sino parte del tratamiento integral de la persona con cáncer. Con esto termino mi presentación. Espero que haya quedado claro. Es un breve vuelo de pájaro sobre un tema demasiado amplio. La bibliografía aquí la tenía en la pantalla y les recomiendo profundizar. Particularmente recomiendo profundizar y leer sobre este artículo del consenso australiano. ¿Dónde quedó esta referencia? Esta. Del consenso australiano, porque te va a ayudar a guiarte en situaciones específicas, insisto, como anemia, trombocitopenia, neutropenia, dolor, etcétera, etcétera. Y aquí, pues, es una forma de individualizar la carga guiada por objetivos. Con esto termino así mi presentación. Muchas gracias por su atención y yo soy Pablo de Zamagaña. Gracias.